Con un fraternal abrazo, como siempre, le saluda su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación que es OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tenemos como fondo un anuncio del periódico Excelsior de 1923. Venta de terrenos en la colonia Insurgentes Hipódromo, que ahora es la colonia Condesa, Hipódromo Condesa. Y las mensualidades para la compra, para la venta de estos terrenos, era de 125 pesos al mes. Pues ahora iniciamos nuestro programa con la historia de nuestro municipio, Ecatepec, basándonos, como lo hemos hecho en las anteriores sesiones, en este libro que es Efemérides de Ecatepec, de Juan Pablo García Vallejo y Alfonso Bautista García. Los autores nos dicen lo siguiente: que en 1532 se presentan en el virreinato nuevas formas de gobierno. En las ciudades y pueblos donde vivía la nobleza indígena, el sistema de gobierno se estableció sobre el corregimiento. El sistema que establecieron fue el corregimiento, desde donde se administró la justicia, la hacienda pública y la guerra. En la zona de Ecatepec, el primer modelo político administrativo del corregimiento lo constituyó Tecámac. Le siguieron los poblados de Chiconautla, del que dependía Tecámac, Ecatepec y Xaltocan. Al hablar de este pueblo, en este poblado nobleza indígena, el sistema de gobierno fue a través de la corregiduría. La sede de ese poder cambiaría varias veces. Pues de este tema sobre la historia de Ecatepec continuamos. Dice que el día 17 de abril de 1535 se registró la fundación del Virreinato de la Nueva España. El emperador Carlos I fundó el Virreinato de la Nueva España. Como primer virrey nombró a Antonio de Mendoza, quien gobernó de 1535 a 1550. El virrey, además de ser representante del rey de España, tenía los cargos de gobernador general del reino, presidente del ayuntamiento y presidente de la Real Hacienda. Es, en suma, el máximo jefe ejecutivo para tomar decisiones prontas, designar a los alcaldes mayores y corregidores y administrar los bienes públicos. Desde luego, la nominación de Antonio de Mendoza pues trajo para Ecatepec y toda esta región toda una serie de modificaciones, toda una serie de reacomodos que veremos en nuestra próxima sesión sobre la historia de nuestro municipio, Ecatepec. Ahora nos vamos rápidamente a nuestra temática, que ha sido la Guerra Cristera. Nos quedamos en la sesión pasada en el libro de Un cristero sin rifle, en el que el autor nos habla de la fundación de la Liga en Defensa de la Libertad Religiosa el 14 de marzo de 1925. Y nos dice: su presidente fue el licenciado Miguel Palomar y Vizcarra. Pese a las exigencias de los miembros de la Liga al Papa, exigiéndole ser más radical en el problema mexicano, nos dice Gallardo Pavón, el representante de Roma nunca apoyó a la Liga,
ni tampoco los obispos. Bueno, eso decía este cristero. En realidad el apoyo del Vaticano y de los obispos siempre fue por abajo de la mesa, pero siempre estuvo la iglesia metida en la guerra cristera, aunque lo negara y lo siga negando en la actualidad. Calles la declaró a la Liga fuera de la ley y nombró a Adalberto Tejeda, gran anticlerical, según Gallardo, como nuevo secretario de Gobernación. En agosto de 1925, Miguel Agustín Pro se ordenó como sacerdote en Bélgica. En febrero de 1926, el periódico El Universal publicó una entrevista hecha al arzobispo de México, Monseñor Mora y del Río, en la que declaraba que la Iglesia Católica combatiría los artículos 3, 5, 27 y 130 de la Constitución, motivando que Calles ordenara la aplicación inmediata de la Constitución, lo que trajo por consecuencia las primeras expulsiones de sacerdotes extranjeros, y el 13 de febrero fueron aplicadas las cláusulas a las escuelas católicas y conventos. Bueno, pues ya existían las cláusulas de la Constitución que regulaban la vida de las iglesias, particularmente de la católica, que era la mayoritaria, desde la Constitución de 1917, desde la Constitución de 1857, pero no se aplicaban. Entonces, ante estas declaraciones del arzobispo, Monseñor Mora y del Río, Calles dice, pues es una afrenta que Monseñor esté llamando a los cristianos, a los católicos, a no respetar la Constitución, entonces ahora voy a aplicar la Constitución. El secretario Adalberto Tejeda pretendió clausurar el templo de la Sagrada Familia en la colonia Roma, provocando una protesta popular y la muerte de 7 personas. Después el arzobispo Mora y del Río negó haber hecho las declaraciones referidas al periódico El Universal. Fíjense lo que desató una nota de un periódico. Desató la aplicación de las leyes, que además había sido una declaración que había formulado este monseñor al periódico El Universal hacía varios años, pero el periódico la publicó como si fuera una nota de ese momento, provocando pues la reacción de Plutarco Elías Calles. La Liga dividió sus acciones en 6 áreas: legal, civil, espiritual, social, propagandística y militar. El Congreso de la Unión fijó en 90 el número de sacerdotes para el Distrito Federal, cuando antes de esto eran 400. Después del 1 de septiembre de 1927, el gobierno de Calles nacionalizó 225 bienes raíces y 1,433 propiedades urbanas que estaban en manos de la Iglesia Católica. El 13 de noviembre, Álvaro Obregón sufrió un atentado dinamitero, 13 de noviembre de 1927, en el bosque de Chapultepec, y 5 días después, Miguel Agustín y Humberto Pro Juárez, Juan Tirado y el autor intelectual del ataque, ingeniero Luis Segura Vilchis, fueron aprehendidos. Todos fueron fusilados sin juicio. Sus sepelios resultaron apoteóticos. Los cristeros cometieron una violenta agresión en contra del presidente Emilio Portes Gil, dinamitando el tren de Laredo, en el que el jefe del Ejecutivo Federal viajaba con su familia. Gallardo Pavón sostiene que en venganza a este hecho, el primer mandatario ordenó el adelanto
del fusilamiento de José de León Toral, asesino confeso de Álvaro Obregón. Al entierro de Toral asistieron más de 100,000 personas, mostrando su rechazo al gobierno de la República. Bueno, aquí el autor, Gallardo Pavón, pues comete una gran equivocación cuando dice que el atentado en contra del tren, el tren Olivo, donde venía el presidente Milos Portes Gil, provocó que en venganza este gobierno adelantara el fusilamiento de León Toral, quien fue el asesino de Álvaro Obregón. Pero hay un dato muy inexacto, porque en realidad el atentado tan cruento, donde hubo muertos, hubo heridos, en contra del tren Olivo, donde viajaba el presidente con su familia y con su comitiva, se cometió un día después del fusilamiento de León Toral en la Ciudad de México. De hecho, Emilio Portes Gil, para evitar la presión de los medios, del pueblo, de la feligresía católica, por el fusilamiento de José de León Toral, que ya le surgía llevarlo a cabo, inventó una salida a su estado natal, donde fue gobernador, a Tamaulipas, para estar lejos de la capital, lejos de la Ciudad de México, en el momento en que se presentaría el fusilamiento de León Toral, con todas las consecuencias sociales que esto iba a traer, las enormes manifestaciones que en contra de este hecho se provocó. Entonces, estratégicamente se fue de la Ciudad de México, y cuando regresaba ya, una vez fusilado Toral, ¡púmbale!, que le ponen dinamita a su tren, no pudieron matarlo. ¿Pero quién hizo esto? Pues evidentemente los cristeros, evidentemente los católicos, en venganza por el fusilamiento de León Toral. ¡Qué cosas tan espantosas ocurrían en la política mexicana! De este tema continuaremos hablando en nuestra próxima sesión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado. Gracias por su atención.